Monseñor Jorge Lozano es el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social Argentina. Monseñor, soy Luis Novarecio. Gracias por estar en Infobae TV. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Mucho se ha debatido sobre esta aprobación del Código Civil, de cierta molestia de parte del episcopado, de los obispos, de algunos de los aspectos. Me gustaría, aparte del comunicado que se ha conocido, su opinión al respecto. Bueno, nosotros hemos hecho algunas observaciones respecto del procedimiento, porque una norma tan importante que regula las vinculaciones sociales entre los argentinos, si bien tuvo una amplia participación en un principio, después la comisión bicameral venció en sus plazos de trabajo y no ha hecho los procedimientos habituales de pasar por otras comisiones para su estudio, y algunos temas que nosotros hemos visto como ausentes en el ámbito de la pastoral social y de la Iglesia en general. Por un lado, algunas cuestiones vinculadas a la familia, otra que es un retroceso en cuanto al espacio jurídico y el reconocimiento de los pueblos originarios. Esto también se había hecho un aporte para poder retomar el espíritu de la reforma de la Constitución del año 94, y lo que estaba en uno de los primeros borradores y después se ha quitado, lo que corresponde respecto del reconocimiento del agua como un derecho humano. Claro. Empiezo, perdón que lo interrumpa, Monseñor, ¿no? Pero empiezo por algo que usted planteaba y que me parece no poco importante, que puede parecer de forma, pero no lo es. ¿Faltó debate? ¿Faltó el tratamiento como corresponde a la hora del acceso a todos al proyecto y a la opinión? Hubo una primera instancia de audiencias públicas en las cuales sí se pudieron expresar las preocupaciones, los aportes. De esas audiencias participó tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en 10 minutos que tuvo, y en otra ronda también la Comisión de Pueblos Originarios, además de otras organizaciones sociales, otros credos. Pero una vez hechos esos aportes, no se pudo debatir el proyecto con las nuevas incorporaciones y hacer de este camino un camino más participativo y que pudiera estar también abierto a otras consideraciones. Es decir, faltó por lo menos un amplio debate en esta última etapa. Exacto. Sí, sobre temas tan importantes y una cantidad tan grande de artículos. Claro. ¿Le sorprendió esta aprobación casi express, digo, en 6-7 horas desde que ingresó la decisión del oficialismo? A mí me sorprendió que se pusiera sobre el tapete de nuevo después de estar adormecido el proyecto en un cajón después de que se había votado en senadores durante tanto tiempo, ¿no? Monseñor, y hablando ya de lo específico que usted mencionaba, ¿a qué atribuye, por ejemplo, que se hayan quitado derechos de los pueblos originarios o esto que usted mencionaba, que es el agua como un derecho universal para toda la población? A mí me parece que obedece lo del derecho al agua, que se ha quitado para evitar conflictos con situaciones que tienen que ver, estimo yo, que con contratos con empresas. Y en lo que hace a los pueblos originarios, en realidad nunca estuvo bien. No es que antes en el proyecto inicial estaba bien considerado y después se propuso algo deficiente. Era deficiente ya la misma propuesta inicial, porque me parece que quedó a mitad de camino en un código que pretende organizar toda la legislación civil y comercial. Es razonable que algunos puntos queden mejor desarrollados que otros, y por eso la tarea importante de la participación para que en cada tema se pudiera aportar, cosa que no se hizo de manera importante en esta segunda etapa. Me pareció entender, Monseñor Lozano, del comunicado que emitió el episcopado, que había algún reclamo a el concepto de la institución familiar dentro de nuestro Código Civil. ¿Es así? ¿En qué en particular? Particularmente hay concepto de familia demasiado, podría
podríamos decir, ligado a una corriente individualista respecto de los vínculos afectivos y sociales, y también una manera demasiado facilista de encarar la cuestión tanto de la disolución matrimonial como la cuestión vinculada a los hijos. En eso nos parece que debió haber un poco más de profundidad en el tratamiento y tener en cuenta también otras formas de encarar la cuestión familiar. ¿Usted dice que el código de alguna manera es pro divorcio? En realidad el código no tiene en cuenta la familia y la estabilidad familiar. No digo que sea pro divorcio, aunque lo facilite de una manera importante. Sin embargo, es muy interesante ver que hay algunos sectores que consideran que este apresuramiento por la sanción del código se debió a cierta presión o a cierto pedido del Papa Francisco. Es más, se habla que en el último encuentro de la Presidenta en Santa Marta, de alguna manera se garantizó la aprobación del código. A mí me parece que esa versión es inexacta. Yo no estuve en el almuerzo con la Presidenta ni tampoco hubo, después de parte del Vaticano, ningún informe acerca de los temas que incluyera esto, ni siquiera tampoco la misma Presidenta lo ha manifestado. Así que me parece que el hecho de que el código se haya reflotado ahora no creo que tenga que ver con ese almuerzo en Roma y tampoco con presiones de la Iglesia. Digamos, para ponerlo en términos gráficos, no le resulta que sea un impulso franciscano este código. No, para nada. No creo que el Papa tenga injerencia en este tipo de asuntos. ¿Le parece que se podrá subsanar? Porque también hubo una gran discusión respecto del inicio de la vida, particularmente en la concepción a través de técnicas de fertilización asistida. Allí sí hubo una posición que es más cercana a la de la Iglesia. En esto hay algunos especialistas que nos asesoran y que podrían responderles mejor sobre esta cuestión puntual. Yo entiendo que una vez sancionado el código y entrado en vigencia tendrá tiempo importante para... Hoy escuchaba otro abogado que le hacían una nota, él decía, bueno, ahora tendremos que estudiar muchas cosas de nuevo y eso nos va a llevar un tiempo para poder ver qué es lo que está implicado en cada aspecto, así que eso supongo yo que tendrán también que tomarse ahora tiempo de profundización de algunos aspectos de la norma para ver qué es lo que implican en concreto. Monseñor, ¿quiere agregar algo más sobre el tema del Código Civil? ¿Le parece que hay algo más que deba ser apuntado? Yo volvería a tomar algo de lo que dije al principio respecto del procedimiento, que una norma tan importante que regula la vida de la sociedad en varios de sus aspectos fundamentales, hubiera sido importante contar no solo con un tiempo mayor de debate, sino también con mayor consenso. Monseñor, lo saco un instante del Código Civil y como un hombre de la pastoral social y de larga experiencia en lo que significa la asistencia de la Iglesia a personas necesitadas, ¿cómo definiría este momento, socialmente hablando, de la Argentina? Algunos de los problemas centrales que percibimos tienen que ver, por un lado, con la inflación que perjudica de manera particular a los que tienen un ingreso fijo exiguo, que tienen menos capacidad de compra. Prácticamente el 80% de los ingresos que tiene una familia pobre los dedica a la alimentación. Y en los alimentos se ha producido un aumento de precios importante, con lo cual algunos comen menos o comen comida de inferior calidad. Por otro lado, también hay una cuestión que impacta de manera particular en quienes tienen trabajo no registrado, que viven de changas, que también ellos ven que sus ingresos se deterioran y además que les faltan algunos trabajos porque particularmente los vinculados a la construcción, familias que en tiempos de serenidad económica aprovechan para ampliar una habitación o pintar la cocina o cambiar algún artefacto en el baño, en situaciones de crisis o de alta inflación, más bien cuidan el dinero o tratan de dedicarlo a cuestiones más esenciales.
el riesgo de perder el trabajo hay muchos que lo tienen. Nosotros tratamos de alentar en la esperanza, pero hay algunos sectores en particular, como mencionaba el de la construcción o el de industria automotriz, que suele tener algunas dificultades en este sentido. Y lo que venimos señalando hace rato también, el avance del narcotráfico y lo que implica esto en la salud y particularmente entre los más pobres. A propósito de este último tema, cuando el padre Molina habla de la desincriminación de toda tenencia de estupefacientes para uso personal, ¿habla a título personal o habla a nombre de la doctrina de la Iglesia? Él habla a título personal porque son proyectos que se inspiran desde el gobierno. Nosotros los estamos analizando, ya varios han salido a expresar su parecer, particularmente los sacerdotes que están trabajando en villas de emergencia o en los barrios más pobres. Nosotros coincidimos en que el adicto no es un criminal, así que en este sentido coincidimos en que hay que hacer todo lo posible para no criminalizar y no estigmatizar a adicto. Pero también nos parece que tenemos que manejar con seriedad y cuidado los mensajes que damos a la sociedad, porque hay otras cosas para poder hacer en orden a superar este flagelo. Los curas de las villas han utilizado la imagen de decir, bueno, la despenalización es de los últimos capítulos de un libro, no de los primeros, y los primeros tienen que ver con la inclusión social, la educación, las posibilidades de trabajo, marcos legales más estrictos que tienen que ver particularmente con el lavado de dinero, cuidado de los precursores químicos que se utilizan en la elaboración de las llamadas drogas de diseño, y una serie de elementos que es muy importante tener en cuenta antes que esto. Y a su vez, bueno, los lugares de asistencia a los adictos. Hoy en el país tenemos unas pocas comunidades terapéuticas y cuesta mucho conseguir vacante en ellas, y si se toman medidas que faciliten más el consumo, se van a ver desbordados los servicios públicos de salud y no contamos con una red social que pueda contener un avance aún mayor de la droga. Y digo, más allá, Monseñor Lozano, de la cuestión propia de usted representar al episcopado, personalmente, ¿le parece apropiada la desincriminación de la tenencia de droga para uso personal? A mí me parece que no es el momento, y sí me parece que de tomarse medidas en esta línea tendría que hacerse un debate federal con audiencias públicas en cada provincia, en la cual se escuche el parecer de todos la población y de los organismos que trabajan con esto en cada lugar, y que no sea una decisión que se tome en la ciudad de Buenos Aires con la participación de unos pocos. Le hago una pregunta que desde ya es genérica y tiene las limitaciones propias de esta formulación, pero hablando de la pobreza, ¿usted cree que hoy la pobreza ha descendido en nuestro país? Depende de cuál sea el punto de referencia. Si lo tomamos en base al 2001, sin duda que ha descendido y de manera muy importante. Si tomamos en cuenta como periodo la década del 70, antes del golpe militar, estamos todavía un poco más atrás, porque en aquel tiempo había pleno empleo prácticamente y eran muy bajos los índices de pobreza e indigencia. Y si tomamos como punto 2007-2008, hay una especie como de deterioro en la situación de los más pobres. Monseñor Lozano, gracias como siempre por haber hablado con nosotros. Bueno, un gusto y gracias por llamar. Por favor, gracias, hasta luego. Jorge Lozano es el titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Pues, muy interesante lo que acabamos de escuchar. Digo, Monseñor Lozano es uno de los obispos más lúcidos que tiene el episcopado. Es siempre particularmente mesurado pero contundente. Cuando uno habla con un hombre de la Iglesia, debe entender que tiene la diplomacia y el léxico más fino de todas las diplomacias. Hace 2000 años que la Iglesia se sostiene como tal. Y quiero hacer una mención casi personal sobre este tema. En esta misma columna yo ayer planteaba que me sorprendía
el silencio de la Iglesia respecto del trámite exprés que se le había dado el Código Civil. Y debo enmendarme, porque lo acaba de decir Monseñor Lozano. El titular de la Comisión Episcopal acaba de decir que faltó debate, que se debió haber sacado por consenso y que hubo muy poco espacio en el ámbito parlamentario para esta discusión. Dijo, es cierto que durante 2 años se sometió a distintas comisiones por todo el país el debate, pero llegado al Congreso, insisto, los 3 conceptos que acaban de darse. Faltó debate, se necesitó consenso y de alguna manera terminó siendo el código de un sector político. Vale la pena rescatarlo porque desde aquí, en lo personal, uno había dicho, qué pena que el silencio de la Iglesia, cuando en otros casos hay mayor presión, de paso negó que este código tenga un impulso franciscano, pero corresponde decirlo. Es la posición así institucional de la Iglesia Católica en la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Así seguimos.